Querido, muchísimas gracias, hermanos, por esta posibilidad. Bueno, queridos hermanos, la idea es compartir algo sobre el tema de las pruebas del cristiano, y muchas veces nos sucede que es una película que no queremos volver a ver. La misma película que cada tanto aparece en nuestra vida, pruebas en la salud, pruebas en la enfermedad, prueba en la partida de seres queridos, prueba en necesidades, en cuestiones de trabajo, y muchas veces es una situación, un recurso de Dios, sin duda, pero algo que nos incomoda, nos preocupa, quizás hasta el punto de nos fastidia, pero es algo que sin duda Dios utiliza. Y este es un tiempo muy especial de prueba. En cuanto a la salud, es lógico, pero también, como se compartían las oraciones, esta pandemia ha dejado cuestiones en lo económico, en lo laboral, en lo afectivo, muchas situaciones que nos cuestan. Y para hacer una especie de introducción, ¿qué son las pruebas? Cuando nosotros hablamos de pruebas y pensamos en lo primero que se nos ocurre, quizás como cristianos tenemos una perspectiva, pero hay pruebas que están arraigadas en nuestra vida. Ahí está el muchacho a contrarreloj tratando de terminar el examen, tratando de terminar aquello que se le exige para tener aprobado una materia, y bueno, el tiempo se acorta y a veces las ideas se confunden o equivocamos los conceptos y es difícil. Hay pruebas que son difíciles muchas veces. Hay pruebas que nos arrancan sin duda una sonrisa, una emoción, el deseo de todo matrimonio, el poder extendernos en la gracia de Dios, en la formación de una familia, y sin duda que la llegada de un hijo, de una hija, es de grandísima bendición. Hay pruebas a las que no queremos saber nada, ¿no es cierto? Hay pruebas que no quisiéramos ni siquiera que nos tengan que hacer, que no queremos tener ningún síntoma de nada, y hay veces cuando estamos con un poquito de resfrío ya empezamos a preocuparnos y oramos para que el Señor nos guarde. Y hay pruebas que también son difíciles. Cuando llegamos a un trabajo y la gente a cargo nos dice, bueno, te vamos a tener la prueba. Y es difícil ese tiempo hasta poder asentarnos, poder confirmar la posibilidad de un trabajo, digamos, seguro, en tiempos en los que vivimos, sin duda que es muy difícil. Así que las pruebas son esto es lo que comúnmente tenemos en mente, pero también hay principios escriturales sobre las pruebas, que es lo que también conocemos bien como cristianos. En primer lugar, dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando nosotros miramos a Dios, cuando nosotros pensamos en Dios y a través de las pruebas decimos, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué? No tenemos que perder de vista principios que son escriturales y que realmente nos hacen bien recordarlos. Dios siempre tiene pensamientos buenos, pensamientos de paz hacia nosotros. Dios quiere nuestro bien. Dios nos ama. Tanto nos ama que dio a su Hijo Jesucristo, inocente, para que nosotros, siendo pecadores, podamos hoy tener una relación con Él. Entonces, la mayor demostración de que lo que Dios siente por nosotros es un profundo amor, nos ha sido marcado en la obra del Calvario. Entonces, cuando atravesamos las pruebas, tenemos que entender, recordar, no perder de vista de que Dios nos ama. Entonces, si Dios nos ama, está pensando, está haciendo, está forjando algo que es necesariamente para nuestro bien. Que nos guste, que nosotros pensamos que se podría haber sido realizado de otra manera, bueno, ahí tiene que ver nuestra condición de estar sujetos a la soberanía de Dios. Pero nunca podemos perder de vista de que Dios nos ama. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación. Sabemos que la raíz de la palabra tentación también es la misma que la de prueba. Podemos pensar también que no nos sobreviene ninguna prueba, que no sea humana, ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o con la prueba la salida para que podáis soportar. Dios tiene un plan, Dios no quiere que nosotros suframos porque Él tiene ese deseo. No, Dios nos ama, como dice Jeremías, Dios tiene pensamientos buenos, pensamientos de paz, y lo que Él propone para nuestra vida es para nuestra bendición, y nunca para que nosotros seamos perjudicados. Entonces, juntamente con la prueba también dará la salida. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, con estos principios bien básicos, nos introducimos en el pensamiento de las pruebas, pero teniendo en cuenta siempre, no olvidando de que lo que Dios propone para cada uno de nosotros es para nuestro bien, está rodeado de un pensamiento de amor, un pensamiento de paz, un pensamiento de bendición, que nos dará también la salida, que Él está presto a acompañarnos y que sabemos que proviene de un Dios que nos ama y que es fiel para aquellos que estamos dentro de su propósito. Pensamos en las pruebas entonces y pensamos en primer lugar de que todos somos distintos. Todos somos distintos. Entonces, las pruebas tienen un carácter personal, por así decirlo. Nosotros tenemos, y acá el doctor lo sabe muy bien, cada uno de nosotros tenemos distintos, por ejemplo, umbrales del dolor. Entonces, para mí, lo peor que me puede pasar en la vida quizás, no sé, es el dolor de muela, pero otro hermano lo siente de una manera distinta y otro hermano lo siente de una manera distinta. Entonces nosotros tenemos que entender que en las pruebas pasa lo mismo. Bueno, no, lo que pasa es que tengo esta situación y uno lo mira de costado y dice, bueno, pero hay cosas peores. Bueno, hay cosas peores para mí, pero este hermano, esta hermana está atravesando esa situación y para él es dramático. Entonces tenemos que entender de que todos somos distintos y que todos atravesamos pruebas distintas y lo que a mí quizás yo considero, a mí no me afectaría que me pase tal cosa, a mi hermano, a mi hermana que está al lado mío, quizás sí. Y yo tengo también que respetar eso. Tengo que también entender de que mi hermano es distinto a mí y que aquello que quizás a mí no me afecte, a él sí, o quizás también, obviamente, algo que a mí me afecte y que me preocupe, mi hermano me puede mirar y decir, bueno, Esteban, no es para tanto, son cosas sencillas, esto sucede. Y bueno, entonces tenemos que ahí tener esa empatía con el que está al lado nuestro con relación a las pruebas. Todos tenemos distintas necesidades. Todos tenemos distintas necesidades. Dios quiere trabajar en nuestra paciencia, Dios quiere trabajar quizás en una faceta en nuestro orgullo, en nuestra confianza, en nuestra dependencia con Él. Entonces, cada uno de nosotros vamos a ser probados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Aquello que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Entonces, vamos a ser probados de acuerdo a aquello que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Vamos a ser probados para que se fortalezca mi paciencia. Vamos a ser probados para que otro hermano va a ser probado para que se fortalezca su confianza, su dependencia en Dios. Otro va a ser probado para que realmente pueda depender más de Dios y no depender en sí mismo. Quizás es una persona que siente orgullo por su condición, porque yo tengo el trabajo que tengo, porque tengo tal característica. Y bueno, entonces Dios puede obrar a través de una prueba para que cada uno de nosotros podamos ir corrigiendo en la guía del Espíritu Santo aquello que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Ahora, Dios puede enseñar distintos principios a distintas personas con una misma prueba. Una sola prueba que tiene que ver quizás con, por ejemplo, en un hogar con la pérdida del trabajo de quizás el padre de familia y quizás él que se sentía como decíamos, no, porque yo estoy preparado para estar en la empresa, porque yo estudié, porque yo tengo la capacidad y porque es importante que me escuchen a mí, porque yo soy el que tengo las mejores ideas. Bueno, quizás Dios quiere trabajar en ese orgullo, pero quizás la esposa estaba confiada en eso y ahora tiene que confiar y depender del Señor de una mayor manera y también. Y quizás los chicos que tenían
ciertas necesidades y lo que yo me quería comprar y habíamos pensado que íbamos a hacer tal cosa, y bueno, tienen que trabajar en la paciencia. Entonces, con una sola prueba, Dios puede ir enseñando en el entorno, en la familia o en la iglesia también, a través de una prueba, llegando a la necesidad de cada uno de los hermanos, que son necesidades distintas, pero ese es el poder de Dios, esa es la soberanía de Dios, esa es la capacidad que Dios tiene de a través de una prueba poder ir enseñando en distintas facetas. Nos sucede cuando hablamos de los motivos de oración, muchas iglesias estamos orando por Bauti y decimos, bueno, Dios le querrá enseñar algo a los padres, Dios le quiere enseñar algo a la iglesia, Dios nos quiere enseñar algo a todos, a todos. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar en la guía del Señor, en la guía del Espíritu, qué es lo que Dios quiere decirme a través de esta prueba. Dios tiene propósitos individuales para cada uno. De la misma manera que dábamos este ejemplo, decimos, bueno, para mí, ¿qué me quiere enseñar Dios? Porque está bien, puede enseñarle a la familia tal cosa, a la iglesia. Para mí, ¿qué me quiere enseñar Dios a mí? ¿Qué área quiere trabajar Dios de mi vida para que yo pueda crecer, para que yo pueda madurar? Principios generales sobre las pruebas. Las pruebas en general nos hablan de distintos aspectos que vamos a ir viéndolos. ¿Cuál es el principio bíblico? Una pregunta. ¿Cuál es el sentido en la vida? En primer lugar, el principio bíblico podemos decir, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo me sirve? ¿Cómo lo aplico esto en mi vida espiritual? Uno de los objetivos es bendecir al cristiano, permitiéndole madurar. Esto será factible cuando él logre ver a Dios más allá de las circunstancias. Lo que Dios pretende es que yo pueda crecer, es que yo pueda madurar espiritualmente. ¿Cómo voy a madurar espiritualmente? Cuando Dios me prueba y yo puedo ver el actuar de Dios, el accionar de Dios, el propósito de Dios a través de esa prueba, más allá de las circunstancias. Es un ejercicio espiritual, porque lo que vemos es una enfermedad, lo que vemos es una falta de trabajo, lo que vemos es la pérdida de un ser querido. Pero lo que Dios quiere mostrarnos va más allá de eso. Lo que Dios quiere enseñarnos va más allá de eso. Ahora es un ejercicio espiritual en mi vida. Si yo me quedo solamente con esa circunstancia que estoy atravesando y lo duro, lo triste, lo penoso, y yo no quería esto, y por qué Dios me puso en esta situación, ¿o qué quiere Dios producir en mi vida a través de esa prueba? Todos hemos atravesado y atravesamos pruebas, distintas pruebas, y muchas son difíciles de asumir y difíciles de entender. ¿Por qué Dios me puso en esta situación? Bueno, ahí es el ejercicio espiritual del cristiano, dice el mismo pasaje de Santiago, cuando no entendamos, porque no entiendo por qué Dios me puso en esta situación. Bueno, pida sabiduría a Dios, quien da abundantemente y sin reproche, dice la misma escritura. Entonces, cuando no entendamos cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere generar, bueno, ahí hay que ir en oración. Señor, ¿qué quieres? No entiendo por qué esta situación. Bueno, y Dios nos ha de mostrar, sin duda, cuál es el propósito, cuál es la finalidad, qué es lo que Dios quiere producir en nosotros, qué cambios quiere Dios producir, en qué aspectos, en qué área de nuestra vida quiere trabajar. ¿Cuál es el principio bíblico? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos de qué? De esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Son parte del proceso de crecimiento en la vida del cristiano. De la obra que Dios comenzó y ha de perfeccionar todo el tiempo de nuestro peregrinar en este mundo. Es parte del crecimiento. Las pruebas tienen un propósito.
ser aprobadas. Y cuando aprobamos, subimos un peldaño, un escalón. Así pasa en la escuela, en la facultad, en donde estudiamos, así pasa en la vida cristiana. Cuando Dios nos presenta una prueba, no es el sentido de Dios que desaprobemos. No es para humillarnos, es para bendecirnos. Una prueba, atravesamos la prueba y somos bendecidos. Y estamos capacitados, ¿para qué? Para cuestiones más avanzadas en cuanto a la madurez de la vida cristiana. Y el camino de la vida cristiana, el peregrinar del cristiano en este mundo, está con pruebas, está con sufrimiento, está con aflicción, pero sin duda, el Señor va trabajando, va forjando, va perfeccionando nuestra vida en el camino de la fe. ¿Cuál es el principio? Otro pasaje, Salmo 37, 5 y 7. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Encomienda a Jehová tu camino. Otro de los objetivos es fortalecer la dependencia y confianza del cristiano en Dios. Fortalecer la dependencia y la confianza del cristiano en Dios. Yo siempre doy el mismo ejemplo que es bien didáctico. ¿Qué es encomendar? Bueno, ahora estamos en época de pandemia, pero bueno, alguna vez hemos hecho alguna encomienda hacia el interior, una cuestión familiar, o también hemos hecho seguramente a algún misionero, ¿no? Y entonces le mandamos algún obsequio porque el misionero cumple años de matrimonio. Entonces mandamos algo lindo para el matrimonio, que la iglesia estuvo ofrendando, las hermanas estuvieron haciendo alguna ahí manualidad, muy lindo. Bueno, se lo decimos ahí al hermano que vaya y lo lleve. Ahora hay empresas privadas, antes se mandaba mucho por por los micros de larga distancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retiro con nuestra caja y decimos, sí, para llevarlo a tal lugar. Perfecto. Vamos a llevarle algo a nuestro querido hermano Fabián allá en Viedma. Perfecto. El micro que va a Viedma, ahí en la baulera va. ¿Y qué hace el hermano? Y el hermano empieza a seguir el micro. Y la primera parada del micro, y se fija si la caja está ahí adentro. Segunda parada del micro y se fija si la caja está ahí adentro. Y va siguiendo el auto, va siguiendo atrás con el auto al micro. Y cuando va llegando a las distintas ciudades hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, y cada que tiene una parada del micro, levanta a ver si la caja está adentro. Eso no es encomendar. Eso no es confiar. Eso no es depender. Cuando nosotros en nuestra vida encomendamos algo a Dios, se lo dejamos en las manos de Dios. Para que Dios obre con libertad. Para que Dios pueda trabajar a través del Espíritu en nuestra vida y hacer los cambios para los cuales Él también preparó la prueba. Confiar, depender en nuestro Dios. Las pruebas específicamente pueden ser de carácter instructivo, como en la experiencia de Job. Los pasajes los conocemos bien y por amor al tiempo vamos a dejarlos. Sabemos bien toda la experiencia de Job y cómo Dios fue trabajando en él, en su vida. Pero me retracto, vamos a leerlo, vamos a invertir buen tiempo en la palabra de Dios. Dice el capítulo 1 de Job, versículo 20 al 22, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice el final del libro de Job, así en el capítulo 42, versículos 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que tú, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí
que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. De carácter instructivo, Dios quería enseñarle algo a Job. Y acá podemos discutir, pero no sé qué tan productiva puede ser nuestra discusión delante de Dios. No, ¿por qué tanto sufrimiento? Tanto sufrimiento para que él entendiera la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, la fidelidad de Dios. Dios no pudo haberle enseñado estos conceptos para que él llegara a decir de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven de otra manera. Dios puede hacerlo de esta manera como lo hizo o de muchísimas otras maneras. Pero Dios escogió esta. Trabajar en el carácter instructivo, en un conocimiento superficial que tenía para transformarlo en un conocimiento profundo, una instrucción que multiplica. Dice que Dios le dio mucho más de lo que tenía. Había un principio, en el principio un conocimiento superficial, vago. Dios es de tal manera. Ahora, ¿Dios no quiere que le conozcamos? Sí. Dios no quiere que realmente le conozcamos y que sepamos cómo Él es, cómo son sus atributos, sus características, cómo Él nos considera cada uno de nosotros. Dios querrá eso, sí que quiere eso. Bueno, y también lo quería para Job. También lo quería para Job. Que él pudiese tener un conocimiento profundo de Dios. Ahora mis ojos te ven. Y sin duda que esa instrucción llevó mucho fruto, aún mayor bendición cuando Job la atravesó. De carácter correctivo también puede ser la prueba. Como la experiencia de David, dice el libro de 2 Samuel, pasaje que bien conocemos, pasaje de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11, dice la escritura, del 11 al 18, así ha dicho Jehová, luego del pecado con Betsabé, palabras del profeta Natán, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Se cumplió esto en la persona de Absalón. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño, la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? De carácter correctivo. Ante el amor y la justicia de Dios. Hay veces que nosotros confundimos un poco este equilibrio perfecto que Dios tiene en sus atributos. No, porque Dios es amor y se predica del amor, y sí, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Pero Dios también es justicia. En la misma medida que es amor es justicia, en la misma medida es bondad, es misericordia. Dios es un Dios perfecto y su amor no invalida su justicia. Y ahí estuvo el dolor que tuvo que atravesar David y Betsabé en la muerte de aquel niño.
ante la misericordia de Dios. Dios fue misericordioso con ellos a pesar de el pecado, pero también es necesario, como lo expresa David, el arrepentimiento. Ahora, el carácter de la prueba era correctivo. David tenía que ser corregido de esta situación. Pero hubo una corrección que después se transformó en una restauración. Y me encanta cuando dice el pasaje al final, y consoló, versículo 22, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. De carácter correctivo, pero ante la corrección que restaura. En Job fue ante la instrucción que multiplica. Dios le permitió pasar esa prueba, pero después recibió mucho más de lo que tenía. David fue corregido, pero después fue restaurado. Me encanta pensar que el Señor Jesús, como decimos coloquialmente, se llenó la boca hablando de Salomón, porque dice que no hubo otro como Salomón. Y Salomón era fruto de un matrimonio que no debería haber sido. Pero Dios restauró ese matrimonio después de la prueba. Dios nos prueba, pero también nos restaura. Dios nos prueba, pero también nos multiplica. De carácter preventivo puede ser la prueba, puede ser de carácter instructivo, Dios me quiere enseñar algo, puede ser de carácter correctivo, Dios quiere corregir algo en mi vida, pero la prueba también puede ser de carácter preventivo, como en la experiencia de Pablo. Leemos en 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalce desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces le he rogado al Señor que la quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Creemos todos de que aquel aguijón en la carne estaba relacionado con una afección en la vista. Y creemos todos que esa afección de la vista provenía sin duda de aquel encuentro con el Señor. ¿Se acuerdan que estuvo un tiempo sin poder ver hasta que Ananías lo visitó? Es un aguijón que recuerda su encuentro con el Señor. Es un aguijón que le recuerda quién era Saulo de Tarso. Es un aguijón que le recuerda la gracia del Señor en encontrarlo en el camino a Damasco. Es un aguijón que le recuerda, como él mismo escribe al final de la primera carta a los Corintios, como un abortivo se presentó a mí el Señor. Un aguijón que advierte, un aguijón que le advierte para que no se enorgullezca, para que no crea que él es más que el resto. Pero un aguijón que es una prevención que bendice. Porque sin duda que el apóstol fue de gran bendición. Para los que le conocieron, para los que estuvieron con él. ¿Y cómo no fue de bendición y no es de bendición el apóstol? Pasando los siglos y siendo sus escritos de tantísima ayuda para nuestra vida. Fue un carácter preventivo. Dios lo necesitaba enfocado en su plan y no podía darse el lujo de que Pablo se perdiese en el orgullo, en la vanidad de lo que él podía hacer o representar. Fue una prueba
que lo mantuvo en el camino. David sufrió una prueba que corrigió su vida. Job atravesó una prueba que lo instruyó, que le enseñó en su vida. Entonces pensamos en que Dios tiene buenos propósitos. Quiere instruirme, quiere enseñarme, quiere corregirme para que no siga equivocándome, quiere prevenirme para que no me equivoque. Entonces las pruebas son buenas. Simplemente que a nosotros nos cuesta entenderlo en el plano en el que Dios lo presenta. Primera Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, ¿qué nos está diciendo Pedro? Que hay quienes padecen porque Dios así se lo propuso. Porque tendrá un plan de enseñanza, tendrá un plan de corrección, tendrá un plan de prevención. Pero siempre tenemos que recordar los versos que vimos al principio. Siempre están en el marco del amor de Dios, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nunca para lastimarnos, nunca para humillarnos. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que en el medio de las pruebas Dios nos va a sorprender. Y puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿Cuántas veces el Señor nos muestra su maravilloso propósito? ¿Dónde? Ahí en medio de las pruebas. Por eso no tenemos que tener miedo en las pruebas, tenemos que agradecer de que Dios está trabajando en nosotros, como dice el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. El Dios creador, soberano de todas las cosas, está pensando en mí, en mi dolor de muela, en mi enfermedad, en mi necesidad económica, en mis necesidades afectivas. Dios está pensando en mí. Está trabajando en mi vida. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, decía el salmista. Qué bendición es para nosotros que Dios esté trabajando, que Dios esté ocupado, involucrado en nuestra vida. El elemento que Él tiene son las pruebas, pero son para nuestra ayuda, nuestro crecimiento, nuestra bendición. Terminamos diciendo algo que es maravilloso. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que aunque nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Qué nos dice Pablo? Que cada uno de nosotros, aparte de todo lo que decimos, también somos probados. ¿Para qué? Para que siendo consolados por el Señor, podamos ser de bendición ¿a quién? Al otro que está siendo probado. Aquel que está sufriendo. Aquel que está en el dolor, en la necesidad. Aquel que está en la prueba de la enfermedad. Y nosotros cuando hemos atravesado la prueba y hemos aprobado y el Señor nos ha bendecido, también nos encomienda esto, que seamos fieles consoladores de aquellos que están sufriendo. Qué lindo es cuando la iglesia es bendecida a través de la consolación de los unos a los otros. Qué bueno es cuando no tenemos lugar a sentirnos solos en medio de la prueba porque sentimos el amor, el cariño, el afecto de los hermanos. Quiera Dios bendecirnos, queridos, para que, obrando según lo que Dios quiere para nuestras vidas,
que a través de las pruebas podamos ser bendecidos, podamos crecer, podamos madurar y también podamos ser instrumentos de bendición a otros. Queridos, que Dios nos bendiga.